perlascristianas.com. perlascristianas.com. Te ofrecemos diferentes canales con temáticas distintas y todas ellas entretenidas e informativas. perlascristianas.com. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Hace pocos días, lo recordarán, tuvimos el mismo Evangelio, el prólogo del Evangelio de San Juan. Por eso, ahora querría comentar otra cosa, es decir, la primera lectura, que es la primera carta de San Juan. Habla del anticristo. Bueno, para ser más precisos, de un anticristo y de anticristos. Aquí hay una diferencia, porque dice: habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Luego hay un anticristo determinado, asociado a la última hora, al final de los tiempos, que como el Señor les había dicho, no sabrían cuándo sería el día, solo habría signos anticipatorios. Por eso, en diferentes épocas, y como vemos desde el mismo comienzo del cristianismo, la época apostólica, se pensó que tal o cual sería el anticristo, y sobre todo que se estaba próximo al final de los tiempos. Y por extensión, algunos opinaban al fin del mundo. Por tanto, habrá un anticristo al final de los tiempos. Y por otra parte, han habido personajes que fueron también anticristos, pero no el anticristo final. El santo cardenal Henry Newman presentó la teoría de los tipos y del antitipo. Todos los anticristos a lo largo de la historia fueron, son o serán tipos del antitipo final. Habrá uno al final. Ahora, ¿cuál fue el primer anticristo? Esta es una opinión personal, Yo opino que Judas. Judas, porque a Judas se le aplica, y lo hace nada menos que el mismo Señor, el mismo nombre que San Pablo le da al anticristo en su obra ahora célebre segunda carta a los tesalonicenses, porque todos hablan del catejón, etc., ¿no? En la carta, San Pablo no lo llama anticristo. El único que le da ese nombre es San Juan, y solo lo van a encontrar en la primera carta y en la segunda carta de San Juan. Sino que San Pablo lo llama hombre de iniquidad, o el impío, o hijo de perdición.
Ahí está la clave, hijo de perdición. San Pablo se refiere a la segunda venida del Señor cuando le escribe a los tesalonicenses que nadie os engañe de ninguna manera, primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. Fijémonos, esto es en la segunda carta a los tesalonicenses, el segundo capítulo. Fijémonos, el apóstol da dos signos que anticipan la venida del Señor: la apostasía y la venida del anticristo. Y nuevamente San Henry Newman, en el primero de sus sermones del tiempo del anticristo, decía que el hombre de pecado, es decir, el anticristo, nace de una apostasía, o por lo menos accede al poder por medio de una apostasía, o es precedido por una apostasía, o no existiría si no fuese por una apostasía. Es decir, todo el ambiente hace que aparezca este hombre. Vemos entonces cómo todo el modernismo, todo el descenso de la iglesia al mundo, ha ido preparando, en vez de elevar el mundo, la iglesia debe elevar el mundo a Dios, a la iglesia, todo esto ha ido preparando la apostasía y el tiempo del anticristo. Y San Pablo vuelve en otras dos ocasiones a mencionar al anticristo, siempre en el mismo capítulo de la segunda carta, al decir: entonces se manifestará el impío, así lo llama, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos. O sea, San Pablo lo llama impío, hombre impío, y también lo llama hijo de perdición. Y este último nombre, hijo de perdición, justamente nos lleva al pasaje de la oración sacerdotal que Jesús dirige al Padre en la última cena, cuando, intercediendo por sus apóstoles, dice: cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos, y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Por eso digo, llamando San Pablo al anticristo como llama Jesús a Judas, es posible pensar que el primer tipo del anticristo haya sido Judas. Y posible conclusión es que, por el hecho que el primero fue uno del colegio apostólico, el de definitivo también lo sea. Es una hipótesis, o más bien una tesis. Por otra parte, como figura primera en la que la mayoría concuerda es con Nerón como anticristo, y a él se aplica perfectamente el número 666, o sea, el número de la bestia. Tomando Nerón César y aplicando cada letra el valor a sumar da 666, por tanto una figura política, no religiosa. Hay quienes, basándose en Apocalipsis 13, donde hay dos bestias, una de la tierra y la otra que sale del mar, dicen que hay uno político, el anticristo, y otro religioso que vendría a ser su profeta, una suerte de Bautista, de San Juan Bautista al revés, porque será el precursor de ese otro, el anticristo político o político religioso que se pone en lugar de Dios, el que viene a quitar el sacrificio perpetuo y por tanto a establecer el abominio de la desolación, o como también se la llama a veces, la desolación abominable en lugar santo. Que, bueno, lo que decimos, ¿qué puede ser? Que quiten la Eucaristía, evidentemente. Dicho con algo más de detalle, en el primer versículo del Apocalipsis 13 surge una bestia del mar. Y en el versículo 11, una segunda bestia de la tierra, que está subordinada a la primera bestia. Esa primera bestia es la que describe San Juan con 10 cuernos. Los cuernos tienen un significado de poder, de potencia, una potencia o poder, ¿no? 7 cabezas, sobre cada cuerno una diadema, sobre cada cabeza un nombre blasfemo. Su figura es de leopardo, pies de oso, boca de león. Justamente en estos días, dicho sea de paso, como signo también, han erigido la estatua de esta bestia, tal cual está descrita, exactamente como la describe el Apocalipsis. ¿Sabéis dónde?
¿A que no lo adivináis? ¿A que no lo imagináis? Algunos lo habrán leído, pero el que no lo leyó, ¿dónde está esa estatua de bronce de la bestia del Apocalipsis? En la Plaza de las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno. Escribe el apóstol evangelista que la bestia en una cabeza había recibido una herida mortal, pero ante la admiración de todo el mundo había sanado. Yo siempre pensé, esto lo pensé desde el año 90, apenas había caído la Unión Soviética, siempre pensé que esa bestia, que todos habían pensado, que esa cabeza, mejor dicho, que estaba ya muerta, iba a reaparecer y revivir, era el comunismo. Y es el comunismo, se verá. La bestia tiene autoridad y el poder le viene de Satanás, es decir, del dragón. Domina a toda la humanidad y vence a los cristianos. Le es dado vencer en un momento. Es adorada por todos, es decir, tiene todo poder en este mundo, todos los poderes de este mundo, más bien, todos contra Dios están reunidos en esta bestia. Todos los gobiernos, digamos, todas las grandes, todos. El profeta Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 7 también, describe la misma bestia, a la que posteriormente se le identificó con el Imperio Romano y a cada cabeza con un emperador. Bueno, esto como curiosidad. Bien, pues esta bestia, según Apocalipsis, hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Uy, cómo se está apareciendo lo que estamos viviendo, ¿no? La marca, como se menciona en el siguiente versículo, es el número 666, el nombre de la bestia. Es decir, no es un número, sino un nombre. Tengamos presente que los símbolos que representan números, los que nosotros y todo el mundo maneja, vienen de los árabes, pero que en la antigüedad y hasta la alta Edad Media eran letras las que representaban números. No solo los romanos eran quienes usaban letras, sino los griegos, los hebreos, pues tomando Nerón César, que en realidad solo se toman las consonantes porque en hebreo no estaban las vocales, no está, no era la masorética, ¿no? Y dando a cada letra hebrea el valor que le corresponde, la suma da 666. Mucho se ha especulado sobre el anticristo y mucho se escribió. Entre las varias obras sobre este tema están las de Benson, El amo del mundo, o a veces se traduce como El señor del mundo, escrito en 1907. Benson es todo un caso, bueno, ¿por qué? Porque era hijo nada menos que del arzobispo de Canterbury, y él mismo ordenó sacerdote anglicano y pasó después a ser sacerdote católico. Y el otro grande, un gran filósofo, un gran hombre en todo y un genio fue Soloyev, que escribió El Anticristo, poco antes de morir, en el año 1900. Él también, dicen, era ortodoxo, terminó católico. Al Papa Benedicto le interesaba mucho el tema, mucho, y por eso le había pedido al cardenal Giacomo Biffi que diera un retiro sobre el Anticristo de Soloyev. Para Benson, el Anticristo es un líder de carácter filantrópico, un humanitarista, uno que pone el hombre al centro. El nombre de este personaje era Felsenburg, un político seductor, pero de una gran perversión, oculta tras una máscara de dialogante y pacificador. Y para Soloyev, la clave del siniestro personaje es que es ecumenista, ecologista y pacifista. Pensemos en 1900, hablaba de ecumenista, ecologista y pacifista. Eso lo recordaba el cardenal Biffi en sus meditaciones que le había dado a Benedicto XVI. Hay también otro autor, un argentino, Hugo Guast, Martínez Zuviría, Hugo Guast era el seudónimo, que escribió también sobre el Anticristo. Y puso que era una mujer al final, pero el profeta era un papa. Pero tiene dos libros sobre ese tema del Anticristo. Así que mucho se ha escrito.
Las claves, esto también lo recordaba un poco antes de morir, el sacerdote que fue monseñor, nombrado por Juan Pablo II, Sanauja, decía, recordaba eso también, lo que había dicho, ¿no? Bifi, ¿no? Esos tres, atención cuando se habla de ecumenismo, de ecologismo y de pacifismo. Bueno, tenemos nosotros nuestras claves y nuestro tema para meditar. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. perlascristianas.com perlascristianas.com. Te ofrecemos diferentes canales con temáticas distintas y todas ellas entretenidas e informativas. perlascristianas.com